Hola, doctor. Hola, buenos días. Buenos Buenos días. días. Buenos días. Bueno, vamos a empezar. Si ven ya la presentación, tiene que decir dinámica biogeográfica del Pleistoceno. Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Bueno, entonces vamos a empezar. Primero, ¿de dónde sale la evidencia? Ese es, como es mucho más reciente, hay más fuentes de información y están más, más trabajadas. Algunas ya se las comenté. Entonces, una es los anillos de crecimiento de los árboles. Esos los tuvieron que haber visto en Botánica 2. Se activa el cambio vascular cuando hay una época favorable y entonces se hace un anillo de gilema grande, mientras que en la época desfavorable el crecimiento es de vasos muy chiquitos y entonces son anillos chiquitos y entonces tienen grandes cuando crecen y chicos cuando no. Entonces eso lo que les evidencia es, por ejemplo, en zonas muy al norte cuando hay agua y cuando hay nieve. Los nidos de ratas, esos los usaron para zonas más secas, todas las partes del norte de México y el suroeste de Estados Unidos están evidenciadas por medio de estas ratas. Los nidos de las ratas, los depósitos de polen, que también ya les expliqué, en lagos con esfagno, y también depósito de otras especies que indican cambios de temperatura, sobre todo esos que dejan sus cuerpos, ¿no? Como evidencia, como foraminíferos, radiolarios, cocolitofóridos, todos esos van formando sedimentos en zonas acuáticas y demuestran diferencias en el cambio de clima, también por medio de cómo se temperizan las rocas, los crecimientos en los arrecifes de coral, esos son muy sensibles a los cambios de temperatura, y como son eventos mucho más recientes, sí se pueden hacer fechamientos por este cambio en la composición del carbono 14, mientras que en fósiles muy antiguos los fechamientos se tienen que hacer de diferentes maneras porque el carbono ya no da. Entonces, mientras que toda la parte anterior que habíamos visto es muy antigua, ahora vamos a hablar en realidad de una cosa muy, muy reciente. En el cuaternario está el Pleistoceno y el Holoceno como épocas. Los nombres cambian dependiendo de si son las nomenclaturas europeas, rusas o americanas, pero lo más viejo son 2.5 millones de años y bueno, pues hasta el presente, ¿no? Entonces realmente es una cuestión muy, muy reciente. Y estos últimos millones de años, lo más impactante para la biota fueron las glaciaciones. Los glaciares son capas de hielo que tienen una profundidad de 2 a 3 kilómetros, o sea, realmente muy gruesas, tan pesadas que incluso deformaron las capas de rocas, forman estas morrenas y estos arrastres muy evidentes en las rocas. Cuando fueron los máximos glaciares, abarcaron realmente grandes cantidades de tierra, 2/3 partes de la tierra estuvieron congeladas. La mayor parte ocurrió en el hemisferio norte, y en el sur lo que pasó, así el impacto muy fuerte, fue evidente más bien a altas elevaciones altitudinales, no tanto en zonas más bajas,
pero también tuvo un efecto muy profundo, aun cuando fueran en zonas sin glaciares, porque en zonas tropicales los climas fueron mucho más frescos y más húmedos que los actuales. ¿A qué se atribuyen estas glaciaciones en el Pleistoceno? Básicamente a una cosa que se llama el efecto Milankovitch, que es un movimiento cíclico en el ángulo de la Tierra. Aquí está el dibujito, o sea, la Tierra gira alrededor del Sol, pero tiene un ángulo de inclinación y ese ángulo de inclinación varía. Y entonces esa variación en el ángulo implica que la insolación, el ángulo de insolación es diferente y por lo tanto la generación de temperatura también es diferente. Aquí está la gráfica de los ciclos de insolación, abajo son los años y en el eje vertical es el grado de insolación, y ven esta curva azul con unas oscilaciones muy importantes, que es lo que lleva a estos ciclos de glaciaciones, ¿no? Entonces, hay una página muy bonita de la NASA que explica por qué no podemos considerar que los cambios que tenemos actualmente en temperatura se deban a estos ciclos Milankovitch, y está bien interesante. Si le quieren echar un ojo, está muy bonito. Bueno, entonces ya tienen las 2/3 partes del norte congelado, pero hay otros efectos también como colaterales a esta presencia de capas de hielo. Uno es que estas mismas glaciaciones aumentan el efecto albedo, eso es que refleja la luz y disminuye el calor, entonces es una razón más para tener un clima más frío. Y luego vienen todas estas épocas interglaciales en las cuales el hielo, las capas de hielo se deshacen muy rápido, y eso probablemente lleva a que aumente el dióxido de carbono y que aumente el metano, y entonces estos descongelamientos son mucho más rápidos de lo que podría esperarse nada más por un descongelamiento gradual. En cualquier evento y cualesquiera que hayan sido las causas, lo que sí es un hecho es que en los últimos 2 millones de años hubo al menos 10 glaciaciones. Los picos de las glaciaciones son en donde puse las bolitas negras. Esos son, los números de abajo son miles de años hasta llegar al presente, y la gráfica de temperatura es desde 9 hasta 17 grados. Entonces ven que al menos por ahí de 800, 600, 400, 200 y hasta el presente, en miles de años, hubo por lo menos 10 glaciaciones muy fuertes. Estos son las gráficas de lo que estuvo pasando en diferentes lugares. Por ejemplo, bueno, esto es qué tan rápido pueden cambiar las temperaturas en algunos lugares y que no todo es tan atrás como 2 millones de años. Por ejemplo, en el hemisferio norte, esta es una gráfica de 1000 años, los últimos 1000 años, y hay como una época caliente en la Edad Media, pero luego viene un bajón de temperatura muy importante en 1400, y luego otra vez viene, bueno, se mantiene baja hasta 1800, pero luego otra vez vuelve a subir un montón en el presente. Este es en el este de Europa en los últimos 10.000 años, y también ven unas oscilaciones térmicas muy importantes. Y acá arriba están los últimos 14.000 años, en los que tienen un interglacial muy alto, y luego aquí un máximo glacial del Wisconsin, que es más o menos la última glaciación muy importante. Entonces, las afectaciones de estos cambios climáticos son globales. Algunos de estos, por ejemplo, de los que vienen en estas épocas de aquí, mucho más recientes, son causados, por ejemplo, por explosiones volcánicas. Una explosión volcánica fuerte tiene efectos muy importantes en el clima. Por ejemplo, como por 1800, en junio tenían nevadas
en Inglaterra. O sea, realmente un cambio súper drástico, y eso fue simplemente por una explosión volcánica. Bueno, ¿cómo afecta el clima de todo el mundo? En zonas no glaciadas, sin glaciares, las temperaturas de todas maneras bajaron entre 4 y 8 grados centígrados. El aire polar no se mueve, o sea, no bajan las masas de aire frío, y entonces los inviernos en zonas que no tuvieron congelamiento fueron mucho menos fríos, o sea, unos inviernos más benignos. El mar en zonas con glaciares bajó hasta 10 grados en la temperatura, mientras que en otras zonas solo bajó 2 a 3 grados centígrados. Y los patrones de lluvia también se vieron muy afectados porque no hay monzones. Entonces, en resumen, los climas eran diferentes. No pueden ser similares a los climas actuales, son totalmente diferentes. Otra característica es que una vez que tienen todo el agua retenida en los glaciares, hay cambios en la elevación de los niveles del mar, y los máximos glaciares implican que hubo hasta 230 metros de cambio. Eso se los enseñaron desde el kinder, ¿no? En el que les dijeron que lo que actualmente es un estrecho marino, en el dibujo de la izquierda, lo que tienen a la derecha es Alaska, a la izquierda es Rusia, y ese es el estrecho de Bering, el famoso estrecho de Bering, que mientras que en épocas interglaciares tiene mar, en las glaciaciones es una zona elevada con tierra. Esto es en el norte, y luego en el sur, aquí está Borneo, este es el sureste de Asia, esta es la península de Indochina, este es Sumatra, acá está la isla de Nueva Guinea, y los cambios en la exposición de tierras en esta zona también está representado por estas zonas con rayitas. Eso fue cómo estuvo cuando estuvieron las glaciaciones, y luego cómo se contrae una vez que termina. Entonces, las zonas se mantuvieron inundadas por aguas marinas hasta hace 12,000 años, y este es un ejemplo en los Grandes Lagos entre Canadá y Estados Unidos. Esta zona que está en verde, esa zona tenía una entrada muy importante de agua salada todavía hasta hace 12,000 años. Y entonces simplemente este cambio en los niveles del mar explica los patrones de distribución de plantas halófilas. Actualmente estos Grandes Lagos son de agua dulce. La salida de río de San Lorenzo en realidad ahorita desemboca hacia el mar, pero no hay un regreso de agua salada. Y entonces este mapa es la distribución actual de una planta halófila que, como planta halófila, está adaptada a la sal, y uno se explica fácilmente qué está haciendo a lo largo de toda la costa. Pero ¿qué está haciendo alrededor de los Grandes Lagos? Eso es una distribución relictual de cuando esos lagos tuvieron una influencia marina muy importante, y entonces esa distribución alrededor de los Grandes Lagos es un reflejo de lo que pasó cuando había cambios en la elevación del mar. Entonces, estos cambios climáticos dan diferencias en las localidades en las que se presentan las especies, cambian los rangos y la configuración de los hábitats, los tipos de clima y las zonas ambientales son totalmente diferentes, y hay una formación de rutas nuevas de dispersión, pero también hay un rompimiento de otras rutas de dispersión. Entonces, ¿cuáles fueron las respuestas de la biota a estos cambios? Algunas especies se mueven y son capaces de adaptarse a nuevos lugares en cuanto a longitud y a latitud. Otras especies no se movieron, sino que se adaptaron a los lugares en los que estaban y a los cambios climáticos que se dieron en esas zonas donde estaban. Y obviamente otras tienen que reducir el hábitat, no pueden ocupar hábitats nuevos, pero otras se extinguieron. Estos son los máximos glaciares hace 21,000 años. Esta es la vegetación, a la izquierda está la vegetación actual,
Como ven, no hay una capa de hielo, hay un bosque boreal, o sea, básicamente de coníferas que está en verde oscuro, luego un bosque deciduo, que es la parte de verde más clarito, una vegetación mediterránea, muy propia evidentemente del Mediterráneo, y luego zonas de praderas o estepas más hacia el oeste. Y vean lo que pasó en el máximo glacial. Las capas de hielo llevan más o menos hasta, bueno, todas las penínsulas del norte, también como la mitad de Inglaterra. Las zonas de tundra estaban prácticamente hasta la mitad de España y entraban un montón a la península, tanto italiana como a la griega, y el resto de los bosques está confinado a unas cuantas zonas de refugio. Entonces ya les había dicho que la vegetación no se mueve como tipo de vegetación. Lo que se mueve son las especies, las diferentes especies que la componen. Entonces, esto lo sacaron por estos niveles polínicos en los lagos, y esto es cómo estaba un, un encino, una especie de decidua, o sea, que tira las hojas, de encino hace 12,000 años, y si notan, pues está más bien hacia muy al sur. Hace 10,000 años empieza a moverse hacia el norte, 6,000 años y está llegando incluso a las penínsulas estas, y ya está en Inglaterra y en Irlanda, y a 2,000 años antes del presente, pues ya todavía es mucho más norteña la distribución, ¿no? Entonces, hay una recolonización después de las glaciaciones de las especies que se empiezan a mover hacia el norte. Entonces, bueno, la pregunta así como obvia es ¿de dónde recolonizan? Y con el ejemplo que les di del encino, todo el mundo pensaría, pues hay un refugio en el sur y luego recolonizan hacia el norte. Pero resulta que no puede haber sido tan simple. Hay dos hipótesis. Una, efectivamente, que ese refugio fue en el sur, probablemente España, Italia y tal vez los Balcanes, que todo está en el sur. Pero hay otros que proponen que en realidad hay refugios, al menos para algunas especies, por ejemplo, pinos, alnus y abies, que tuvieron que haber estado en el norte, en pequeños lugares con condiciones suficientemente buenas como para mantener poblaciones viables de estas especies. Entonces, arriba está la distribución actual de la vegetación, en la que los picos de las montañas están prácticamente despoblados, los triangulitos negros son pinos, y conforme se van yendo hacia el norte hay más pinos, aunque también tienen presencia de pinos en la zona del Mediterráneo actualmente, y ya después muy al norte solo tienen la tundra. De en medio en anaranjado es el último máximo glacial, Last Glacier Maximum, y entonces ahí tenían aún en el Mediterráneo una zona de estepa, pero estas especies que ahora tienen incluso en el Mediterráneo se mantuvieron en algunas zonas montañosas, y entonces bueno, y también hay una hacia el norte, antes de la capa de hielo, una tundra con diferentes especies y después una estepa. El refugio norteño que proponen para el máximo glaciar es precisamente estas zonas montañosas pequeñas en las que se pudieron haber mantenido, y a través de la sombra de estas montañas también mantener un cierto número de poblaciones viables de diferentes especies más cercanas a la capa de hielo continental. O sea, la recolonización fue demasiado rápida como para poder pensar que todas estas especies se movieron del sur. Ahora con datos moleculares pueden hacer cosas mucho más interesantes porque, por ejemplo, este es un estudio que hicieron de los genomas de Abies alba. Abies alba actualmente en el mapa de la izquierda está en pequeñas poblaciones a lo largo de toda Italia, y a la derecha puse un mapa de las montañas de Italia. Están los Apeninos meridionales, los Apeninos centrales y los Apeninos septentrionales. O sea que lo que están viendo en
dibujo de la distribución actual, en realidad es que Abies alba actualmente tiene poblaciones relictuales a lo largo de todas las montañas de Italia. Y entonces lo que hicieron fue buscar cuáles eran los genomas más antiguos, y justamente los genomas más antiguos están en estos Apeninos y son las poblaciones que tienen mayor diversidad genética. Esto porque es importante. Si de veras estamos ante un cambio climático drástico como el que se postula, estas poblaciones relictuales con mayor diversidad genética van a ser las que se van a poder mantener y tal vez permitan mantener las especies. Hay otra cosa que se llaman los nunataks. Esos son zonas justamente en partes con glaciares muy importantes. Por ejemplo, el dibujito de la izquierda es Norteamérica con toda su capa de hielo y unas manchitas negras que espero que vean. Aquí hay una negra que dice que es un refugio y luego aquí una cadenita que postulan como otros refugios, y esos refugios hubieran estado asociados a zonas geotérmicas. Entonces tienen todas estas zonas ocupadas por hielo, pero hay un volcán activo o al menos un manantial geotérmico que permite que se mantengan estos refugios que se conocen como refugios crípticos, y a partir de esos refugios se recolonizan las zonas una vez que las capas de hielo desaparecen. Ok, todo eso fue en el norte. ¿Qué pasó en el hemisferio sur? En el hemisferio sur no hubo estos grandes masas de hielo, pero también hubo unos cambios muy importantes en cuanto a los niveles de vegetación, o sea, los niveles de vegetación altitudinalmente cambiaron un montón en los Andes. Aquí están en el dibujito arriba a la derecha, están las condiciones actuales en el periodo interglacial. Aquí tienen un bosque tropical, después viene un bosque subandino, luego un bosque andino, luego tienen páramos y hasta arriba las nieves permanentes. Y esto es lo que pasó a la derecha está lo que pasó durante una época glacial. Toda la vegetación bajó un montón de nivel. Entonces, esto es lo que postulan, en esto tienen más evidencia porque es lo que pasó alrededor de un lago. Aquí tienen el lago actualmente, y todo lo demás van a ser cómo estuvo cambiando la vegetación alrededor del lago durante las épocas de glaciación. El último abajo a la derecha es hace 21,000 años, y toda la costra blanca representa nieves permanentes. Entonces, obviamente la vegetación se tuvo que mover altitudinalmente de una manera muy importante. El caso de Australia, en el dibujito de arriba está Australia con un desierto muy, muy importante en el centro, semidesierto rodeando este centro muy caliente, y esta isla de acá es la isla de Nueva Guinea. Bueno, esa zona estaba conectada con Australia en algún momento. Entonces, los paleoclimas en Australia, abajo a la izquierda está el presente, ¿no? Con una vegetación árida, y hace 21,000 años tenían dunas muy importantes en la parte de adentro, rodeada por una zona árida, pero tenían una parte de bosque templado muy importante que comunicaba con Nueva Guinea. Han hecho estudios de las filogenias de las especies, por ejemplo, estos pájaros que tienen estos rangos de distribución, han hecho filogenias de cómo tuvieron que estar cambiando sus poblaciones y sus distribuciones en cuanto a los cambios de vegetación, y les quedan muy bonitos porque reflejan perfectamente estos cambios de vegetación propuestos.
Entonces, a partir de que en el sur no hubo capas de hielo, pero sí hubo cambios en las vegetaciones y en los climas, entonces hay una teoría de que, bueno, pero también se sabe que aún en una vegetación tan homogénea como la cuenca del Amazonas, hay lugares de muchísima más diversidad que otros lugares en la misma zona de la Amazonía. Entonces, a la izquierda está la precipitación actual, ¿no? Con las vegetaciones y todas las partes que tienen más de 2.500 milímetros de precipitación, se sugiere que fueron refugios eh, de bosque durante el Pleistoceno. Y entonces estos refugios quedaron aislados en algún momento y a partir de estos refugios se recolonizaron las áreas. Entonces, estos patrones se proponen porque hay patrones más bien estos refugios se proponen porque hay patrones de alta riqueza en la Amazonía y hay otras zonas mucho más pobres en especies. Las zonas ricas en general albergan subespecies de las poblaciones que tengan. El, el caso más famoso es de unos que les dicen tucancillos y es un patrón que se repite en muchos grupos. Están en plantas vasculares, en aves, en reptiles, en anfibios, en mariposas, y entonces se considera que las zonas más diversas constituyeron estos refugios del Pleistoceno. Ahora con las filogenias, estas hipótesis se están probando, ¿no? Porque si realmente estos refugios son zonas que permiten recolonizar, entonces esperarías que la filogenia representara un solo evento de especiación, es decir, tienes un refugio en el Pleistoceno y entonces tu filogenia tendría que representar un evento de aislamiento y tendrías que tener un peine. Y en realidad no está pasando eso, o sea, la explicación tiene que ser mucho más complicada. Este es lo que les decía de los tucancitos o tucancillos, algo así. Abajo está la filogenia y si se fijan no es un peine, no es un solo evento de especiación, en realidad hay varios. Entonces, ¿qué problemas tienen estas teorías de los refugios? Es que seguramente la selva no se redujo tanto como habían estimado con sus primeras, con sus primeras hipótesis. Seguramente estos fragmentos no fueron ni tan chicos ni estaban tan aislados como se había propuesto anteriormente. Los antiguos los endemismos son probablemente más antiguos que el Pleistoceno porque no es una radiación muy rápida y seguramente tiene más que ver con una heterogeneidad espacial que ya te da oportunidades más rápidas de colonización. El otro gran problema que evidencia el Pleistoceno son las extinciones. Hubo extinciones muy, muy importantes que se dan en plantas, por ejemplo, entre hace 5 y 0.7 millones de años, y las que se mantienen o se mueven de hábitat o radian hacia nuevas especies. Entonces las vegetaciones cambian en cuanto a composición. En invertebrados marinos hay unas extinciones masivas en el Neógeno hace 3.2 a 3 millones de años. Esto se da sobre todo en el Mediterráneo. Y lo que pasa en los mares del norte es que las especies que tienen rangos de temperatura muy, muy estrechos, que es eso de estenotermas, es decir, que solo viven en rangos muy pequeños de cambios de temperatura. Esas fueron las que sufrieron extinciones muy importantes en los mares del norte y sobrevivieron solo unas que se llaman eutermas, que tienen rangos de temperatura más grandes. Pero en la fauna terrestre es en donde se ve más evidente estas grandes extinciones, sobre todo en la megafauna de herbívoros de Norteamérica. También pasa en Sudamérica, en las Antillas, en Madagascar y en varias islas. Y esta extinción masiva de megafauna es muy reciente, es en realidad
de hace como 20,000 años. Estos son algunos ejemplos de la fauna de Norteamérica. Todos estos estaban presentes, algunos incluso hasta hace 10,000, 11,000 años, ¿no? Por ejemplo, el glifodonte y el gran perezoso terrestre. Pero se murieron, bueno, se extinguieron un montón. Esta es una lista nada exhaustiva de los que se extinguieron. Esos teratornis eran unos como sopilotes o más bien como cóndores, que eran unas aves impresionantemente gigantescas, también desaparecieron de manera muy reciente. Entonces hay varias hipótesis que tratan de explicar esta extinción de estas grandes faunas. Ya les había dicho, les expliqué el caso de la megafauna de Australia, en la cual se extinguen los grandes marsupiales simplemente en el Pleistoceno, sin mayor aporte, y luego los que siguen en tamaño se extinguen al llegar los europeos. Entonces, hay una hipótesis para esta extinción masiva de megafauna en Norteamérica, que es la hipótesis de la sobrecacería, en inglés es overkill, y lo que puse a la derecha son los frentes de invasión de humanos. Entonces, hace 11,000 y tantos años entran los humanos a América a través del famosísimo puente de Beringia, y lo que presentan las rayas negras son frentes de invasión por al menos 40 gentes por cada 100 kilómetros de área. Entonces, estas invasiones obviamente se van moviendo hacia el sur a través del tiempo hasta que hasta muy, muy al sur llegan hasta hace 10,500 años antes del presente. Y no solo entran los humanos, también entran caribús, alces, venados, al mismo tiempo que los humanos. Conforme van entrando los humanos, es conforme se van extinguiendo esta megafauna americana, y lo que se postula es que era una fauna que evolucionó en la ausencia de humanos, y entonces eran muy fáciles de cazar y los matan a tal grado que las poblaciones ya no son viables, porque los otros animales que entran junto con los humanos, esos no se extinguen. Entonces, esta es una gráfica del tamaño de los mamíferos que se extinguen en el Pleistoceno en Norteamérica, Sudamérica, Europa y Australia. Este es el porciento de géneros extintos en el eje de las X, y luego, no de las Y, y luego abajo está el tamaño en cuanto a kilogramos, y vean las extinciones. Los chiquitos no se extinguen, pero todos los grandotes se extinguieron al 100%. Hay mucha gente a la que no le gusta esa hipótesis de las matanzas humanas, y entonces esos de la segunda hipótesis, tratan de explicarlo a base del cambio climático, pero no coinciden los tiempos. Estas grandes extinciones se dan después de que se retraen los grandes glaciares, por ejemplo, en el Wisconsin. Entonces, es muy poco probable que la extinción sea directamente a través del cambio climático, no coincide. Lo que también es muy, muy evidente es que la extinción de una especie trae consecuencias muy importantes para otras especies que o las depredaban o convivían con ellas, o tal vez hay una sobrecarga de parásitos, se pierden los mutualistas, si no están las grandes faunas, entonces ¿qué comen los carroñeros, etcétera? Y a la derecha están las fechas de extinciones con la llegada de los humanos. Entonces, por ejemplo, en África y en Eurasia no hay extinciones mayores durante los últimos 100,000 años, hay algunas que desaparecen. En Meganesia, que es Australia, Nueva Guinea y todos estos, hay la llegada de los humanos es entre 40 y 60,000 años, pero las
grandes extinciones se dan hace más o menos 15.000 años. En América las poblaciones ya se las expliqué y las extinciones son de más o menos 10.000. Esta es la cuenca del Mediterráneo, aquí están Italia y Grecia, y lo que representa en negro son las islas. Estas son las Antillas, los humanos llegan hace 7.000 años y las mayores extinciones son de más o menos 1.600, tal vez después, y así se van por todos lados. Entonces, en conclusión, a mí personalmente sí me gusta más la hipótesis de la sobrecacería que la de un cambio climático. Y ya, preguntas. En el caso de las plantas, ¿no hubo extinciones o desplazamientos por la llegada del ser humano? Sí, claro que sí, hubo, por ejemplo, la expansión de zonas de pastos. Hay una expansión muy importante, hay una reducción muy importante en zonas boscosas, ¿no? Porque obviamente estás abriendo áreas al cultivo y sí, hay también una extinción muy importante y favorecimiento de otras, ¿no? Simplemente la domesticación del maíz y demás está más o menos por esas mismas épocas. ¿Algo más? ¿Algo más a la una? ¿Algo más a las dos? ¿Algo más a las tres? ¿No? Ok, entonces nos vemos el martes. ¿Ok? Sí. Sí, está bien. Ok, gracias, doctora. Gracias. Adiós.